So sometimes, back when I was a pastor, Cuando yo fui pastor, did I mention to you that I was a pastor for 32 years? les había mencionado que fui pastor por 32 años, hermanos. 32 years. Por 32 años fui And pastor. I know what you're thinking. Y entonces ya sé lo que están pensando ahorita. Wayne, you don't look that old. Hey, Wayne, tú no te ves tan viejo en realidad. Why are you laughing? Pero ¿y entonces por qué se están riendo, hermanos? Because I do look that old. Porque sí me veo así de viejito. I am that old. Porque así, esa es mi edad. And Así soy. so when I was a pastor, sometimes if we were introducing something new, Y entonces cuando cada vez que íbamos a introducir un tema nuevo, we would use this mechanism of basic questions. utilizábamos este mecanismo de hacer preguntas básicas. And this seemed to really help people. Y creo que parecía que esto ayudaba mucho a So las we're going to personas. do that here. Y entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Just basic questions and answers about biblical counseling. Son preguntas básicas acerca de consejería bíblica. And here's the first one. Y esa es la primera. When and why did counseling begin? ¿Cuándo y por qué comenzó la consejería I want you to bíblica? grab your Bibles, please. Por favor, agarren sus Biblias And I want you to go to Genesis y chapter quiero que 1. vayan al Génesis capítulo 1. If we're going to talk about when something began, Si vamos a hablar acerca de cuando algo comenzó, then we should go to the book of beginnings. entonces deberíamos de irnos al libro de los So comienzos. here we are in Genesis chapter 1. Entonces aquí estamos en Génesis 1. You know the first two verses very well. Estoy seguro que conocen muy bien los primeros dos versículos. Let's go to verse 3. Entonces vamos al versículo 3. And God said, Y dijo Dios, verse 6, y luego en el versículo God 6, said, luego dijo Dios, verse 9, el versículo 9, and God said, dijo también Dios, now this is not a creation seminar. estoy seguro que ahorita no estamos en un seminario de creación, de la creación. We let Steve Ham take care of that stuff. Vamos a dejar que el hermano Steve Ham lo tome control de esto. But this is what you learned about creation. Pero eso es lo que nosotros aprendemos acerca de la That creación. God spoke, Que Dios habló and something came from nothing. y que algo apareció de la nada. Now, this system continues, as you know, through chapter Y 1. como ustedes saben, este sistema sigue así a lo largo de And finally, we get to verse 26. el capítulo y luego viene el versículo 26 del capítulo Then 1. God said, let us make man in our image after our likeness. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra imagen. Verse 27, so God created man in his own image. Y creó Dios en el versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen. Verse 28. En el versículo 28. Now, listen very carefully to what verse 28 says. Escuchen cuidadosamente lo que dice el versículo And God 28. blessed them, and God said to them. Y los bendijo Dios y les dijo a ellos. God spoke to this special creation, this image bearer. Y Dios le habló a esta creación especial, aquel ser que llevaba la imagen de él. So what do we have here? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? We have the first counselor. Entonces tenemos el primer consejero, God himself was the first counselor. porque Dios mismo fue el primer consejero para el humano. This is when counseling began. Aquí es donde comienza la consejería. But now our question at the top is, Entonces la primera pregunta es, when and why did counseling begin? ¿cuándo y por qué comenzó la consejería? We know when. Sabemos cuándo, Now we have to figure out y why. entonces ahora debemos determinar por qué. So to do this, let's just play a game. Para hacer esto, ¿por qué no hacemos un juego? Do you have a good imagination? ¿Tienen ustedes una buena imaginación, hermanos? ¿Hermanos? Yes. No. ¿Sí o no? Yes. Okay. Imagine something with me for a moment. ¿Qué tal si imaginamos algo juntos por un momento? Let's just imagine that you were there at the moment of creation. Imaginémonos que usted estaba ahí en ese momento de la creación. And God asked you to be the videographer. Y le dijo Dios a usted que usted fuera el videógrafo. That would be a good job, huh? Eso sería un buen trabajo, ¿verdad? That would have been pretty cool. Eso hubiera sido muy lindo. So now God speaks and something comes. Y entonces Dios
dice algo y algo aparece. He speaks again, something else. Y nuevamente él dice algo y otra cosa aparece. And then on day 6, Y entonces llega el día número 6. he takes the dust of the ground Agarra un poco de la tierra, del polvo, and he makes a man-looking thing. y hace o crea algo, un ser semejante al hombre. Now I say that he's a man-looking thing Una cosa semejante a un hombre, digo así, because the text says porque el texto dice he took the dust of the ground, que tomó el polvo, he made a man, creó el hombre and then he breathed into that man the breath of life, y luego sopló dentro del hombre el aliento de vida. and that's when man became a living soul. Y fue en ese momento que el hombre se convirtió en un ser viviente. So there was some time, Entonces hubo un momentito, maybe only a couple of moments of time, un lapso o varios lapsos de tiempo when there was a man-looking thing that was not yet a man. que había una cosa semejante a un hombre que todavía no era hombre. Now, you are all well-taught students of the Bible, Y yo sé que cada uno de ustedes son hombres y mujeres que han sido muy bien entrenados And I know- y estudiantes de la and I Biblia. know that many of you are teachers of the Bible. Y algunos de ustedes son maestros de la Biblia. So here's the question. Así que aquí les va la pregunta. When God made that man-looking thing, Cuando Dios hizo esta cosa que se parecía al hombre, what was the physical position of that thing? Physical position. ¿Cuál era la posición física de esta cosa semejante o que se veía como hombre? ¿Cuál era la posición? In other words, En otras palabras, was he laying on the floor of the ¿estaba garden? acostado en el jardín del Edén? Was he sitting up? ¿Estaba sentadito? Maybe his back was against a tree or something. Tal vez estaba recostado su espalda en uno de los árboles. Maybe he was standing up. ¿Estaba parado? What was the physical position? ¿Cuál era la posición física de esta cosa? Who has an answer? ¿Quién tiene una respuesta? No answer? ¿No hay respuestas? Good for you. Muy bien, We don't know porque no lo sabemos. because the Bible doesn't tell us. Porque la Biblia no lo dice. If God wanted us to know, he would have told us. Si Dios hubiese querido que supiéramos, Él nos lo hubiera hecho saber. But he didn't tell us. Pero no nos lo dijo. So let's just imagine Así que simplemente imaginémonos that Adam was laying there on the floor of the garden, que Adán estaba ahí acostado, and tirado en el and jardín del God Edén. breathes into him the breath of Y life, de repente Dios viene y le da ese respiro de aliento de vida and Adam wakes up. y Adán se despierta. It's alive! ¡Está vivo! It was the first human breath on earth. Ese fue el primer respiro de vida en el mundo, en la tierra. And Adam is laying there. Y entonces Adán estaba ahí acostado. And he kind of opens his eyes Abre los ojos and he looks around. y empieza a ver alrededor. He must have had some sense of aesthetics. Él tuvo que tener algún tipo de sentido de An estética appreciation for beauty. y apreciación de la belleza. He's looking around. Porque empezó a ver And he alrededor. says to himself, "Oh, this is beautiful. Y se dijo a sí mismo, eso está bellísimo. This is more beautiful than El Salvador." Eso está más bello que El Salvador. I'm sorry. I'm Lo sorry. siento, lo siento. But it's true. Pero es cierto. It was the Garden of Eden before the fall. Era el jardín del Edén antes de la caída. I think you have weeds in El Salvador, don't you? Weeds. Weeds, like weeds in the garden. Como hay monte en El Salvador, ¿verdad? That's because of the fall. Eso es por la caída. And then maybe he sits up Pero entonces probablemente Adán and he starts looking around. se sentó y empezó a ver alrededor. Now, here's what we know. Y esto es lo que sabemos. We know that God made the hardware. Sabemos que Dios hizo el hardware. This is the earth suit. Este es como el traje de la tierra. And Adam Terrestre. had an earth suit.
Y entonces Adán tenía este traje terrestre. And we know that Adam came preloaded with software. Y entonces sabemos que Adán venía precargado con el software, ¿verdad? Right? But we don't know what Adam knew. Pero nosotros no sabemos qué es lo que sabía Adán. We do know that Adam didn't know everything, Sí sabemos que Adán no sabía todo, because then he'd be God. porque entonces sería Dios. He wasn't omniscient. No era omnisciente Adán. So what did Adam know? What did Adam not know? Pero entonces, ¿qué es lo que Adán sabía? ¿Qué es lo que Adán no sabía? I don't know. No lo sé. But Pero we could ask this question. pudiéramos hacernos esta pregunta. When Adam wakes up, Cuando Adán se despertó maybe when he sits up, y cuando se sentó, maybe he even stood up. es posible que aún se puso de pie. Look at that. Miren eso. Those things are holding me. Estas cosas me están sosteniendo. Opposable thumbs. Y You know- con you know, deditos. Opposable, this. Anyway, Pulgares. it's okay. Opuestos. Ah. Ok, pulgares opuestos. Gracias, Yeah, hermano yeah. David. And now maybe at that moment, Adam has some questions that come to mind. Y entonces de repente Adán pudo haber tenido algunas preguntas en su mente. What questions might Adam have been asking? ¿Qué tipo de preguntas podría haberse estado haciendo Adán en ese momento? What questions? ¿Qué preguntas? What am I doing here? Yeah. Where am I? Who said that? Did you say that? ¿Dónde Over estoy? here. Where am I? Oh, yeah, okay. He might have wondered, where am I? Él pudo haberse preguntado, ¿dónde estoy? Maybe God gave him a sense of where he was. We don't Es know. posible que Dios le dio un sentido de dónde estaba, aunque no lo sabemos. He just knew that he was in a very beautiful place. Él solo supo que estaba en un lugar bellísimo. But that's the big question. Pero esa es la pregunta más importante. Who am I? ¿Quién soy yo? What am I? ¿Qué soy Or yo? what is my purpose? ¿O qué es mi propósito? Why am I here? ¿Por qué estoy yo aquí? What am I supposed to do? ¿Qué es lo que se supone que deba yo hacer? Do those questions sound familiar to you? ¿Les suenan conocidas estas preguntas? ¿Sí? Those are the same questions that people are still asking today. Porque esas son las mismas preguntas que las personas están haciendo aún este día. And this gives us the answer to our question, Y esto nos da la respuesta a nuestras preguntas. why did God speak to the special creation that was an image bearer? ¿Por qué Dios le habló a esa creación especial que estaba portando, que era portador de su imagen? God did not speak to the stars. Porque Dios no le habló a las estrellas, He didn't speak to the trees. Dios no le habló a los árboles, He spoke to the special creation. Dios le habló a esa creación especial. Why? ¿Pero por qué? Because the special creation needs God's word. Porque esa creación especial necesita la palabra de Dios. In fact, life doesn't make sense without God's word. Porque la vida en sí misma no tiene sentido sin la palabra de Dios. So God spoke to give life direction, meaning, and fulfillment. Entonces Dios habló para darle vida, para dar significado y para dar dirección. By the way, it's still true today. ¿Y saben qué? Aún eso es cierto hasta este día. Life without God La doesn't vida- make sense. Sin Dios no hace sentido. And your unsaved friends are asking those questions today because they do not have a relationship with God. Y sus amigos incrédulos, inconversos, están haciendo ese tipo de preguntas porque no conocen a Dios. But God also spoke to demonstrate that man was made to be three things. Pero también Dios le habló a este ser porque Él quería hacerle saber estas tres cosas. First, man was made to be a revelation receiver. Y entonces le habló porque el hombre tenía que ser un receptor de revelación.
Now, I'm not using the word revelation here in the strict theological sense. No estoy usando esta palabra en el concepto teológico estricto. We could just use the Revelación. word information. Solo podríamos estar usando en vez de eso información. We are always, always, always taking in new information. Porque siempre, siempre, siempre estamos recibiendo nueva información. And we are unique from the other things that God created in our ability to do that. Y entonces somos únicos y diferentes a toda la demás creación en nuestra habilidad que tenemos de hacer eso, de We can recibir learn. información. Porque podemos aprender. Not just learn to get reward, but learn to change. No solamente aprender para tener una recompensa, sino que aprender para cambiar. But all of that information must also be interpreted. Pero toda esta información necesita ser interpretada So we are también. revelation interpreters. Entonces somos unos interpretadores de la revelación. Everything you take in, you evaluate, Todo lo que viene a nosotros e ingresa a nosotros lo debemos de evaluar. and you begin to interpret all that information that you get. Y empezamos a interpretar toda esa información que estamos recibiendo. For example, Por ejemplo, the program began this morning. el programa comenzó este día. You had never seen Tarkus before. Ustedes jamás habían visto al hermano Tarkus And when he antes. stood up here, Y él vino y se paró acá you had new information. y tenían nueva información. Here's an American. Es un americano, He's big. él es grande, alto, He's got a small beard, tiene una barba pequeñita, not like the other team members no como los demás del equipo that have real beards. que tienen barbas reales, le está diciendo. You took in some information just by looking at him, Ustedes recibieron información al estarlo viendo and then as he began to speak, you began to interpret the information. y mientras él estaba hablando, ustedes comenzaron a interpretar esa información. Later, I came. Pero luego vine yo. Oh, another big American. Ah, wow, otro americano que es grande, alto, This one looks like Santa Claus. pero este se ve como Santa Claus. You got information by looking at me, Pueden recibir información tan solo al verme. and then when you started to listen, you began to interpret the information, Y entonces cuando ustedes están escuchando la información empiezan a interpretarla. and you start to reach conclusions about who we are. Entonces están llegando a conclusiones de quiénes realmente somos nosotros. Sometimes our interpretations are wrong. Algunas veces nuestras interpretaciones son equivocadas. I think you will read in the textbook. We have the textbook for this. Tenemos Module. libro de Yep. texto para este módulo. My friend Paul Tripp tells a story Mi in amigo one of his books. Paul Tripp Yep. cuenta una historia en uno de sus libros. He had a little son. Él tenía, When his son was little, cuando su hijo estaba the pequeñito, boy was out riding his bike. estaba afuera, estaba manejando la And he bicicleta. now, you have to understand that Dr. Tripp is academic. Entonces ustedes tienen que entender que el doctor Tripp es un hombre académico. He teaches Con- at a seminary. Él da enseñanza en el seminario. And so to honor him in the way that students should, they call him Dr. Tripp. Entonces para honrarlo a él de la manera que él se merece, entonces lo llaman doctor Tripp. He and his wife would have students to the house that would come to their house. Entonces él y su esposa recibían a estudiantes en su casa. And the Tripp children heard their father being called Dr. Tripp, Dr. Tripp, Dr. Tripp. Entonces los hijos de ellos, los que estaban chiquititos, empezaron a escuchar que toda la gente los llamaba a sus padres doctor Tripp, doctor Tripp, doctor Tripp. Now the little boy is out riding his bike. Y entonces en una ocasión este niño, hijito de él, He fell. estaba afuera y estaba manejando la bicicleta He fell down. y se cayó He cut his leg. y se cortó la piernita. Dr. Tripp heard the crash. Y entonces el doctor Tripp escuchó ese accidente He ran over there. y corrió He hacia picked donde up- estaba su He hijo. picked up his little boy. Lo recogió There was a lot of blood. y había mucha sangre, But he said to his son, pero le dijo a su hijito, "You are being very brave." estás siendo muy valiente. And his little boy said, Y el niño dijo, "Well, I was just thinking how lucky I am that my daddy is a doctor." pues estaba pensando en este momento, le dijo el niño, qué tan afortunado soy de que mi padre es un doctor.
And Paul said, I didn't have the heart to tell him, I'm not that kind of doctor. Y dijo, en ese momento, dice el hermano, el doctor Tripp, dice, no tuve el coraje para decirle a mi hijo que no era ese tipo de doctor el que estaba ahí con él. Entonces, ¿qué pasó? The little boy had information. Lo que sucedió es que este niño recibió una información And he interpreted the information. y la interpretó. But he interpreted the information incorrectly. Pero la interpretó equivocadamente. You and I do that all the time. Y saben, usted y yo hacemos eso muchas veces, todo el tiempo. And not only that, but third, Y no solamente eso, sino que en tercer lugar, the fact that God was the first counselor el hecho que helps us to recognize that man was made to be a worshiper. entonces el hecho que Dios fue quien nos habló, he spoke to us. Man was made to be a worshiper. Y eso nos quiso decir también que el hombre tenía el propósito de ser adorador. Man is a worshiper. Porque el hombre es un adorador. All people worship. Todas las personas adoran. All unsaved people worship. Aún las personas que son incrédulas, que no son salvas, saved people worship. adoran. Y también las personas que sí son salvas, adoran. At every moment of your life, you are worshiping. En todo momento de su vida, usted adora. God made you to worship. Porque Dios lo creó para adorar. So the question is not, are you worshiping? Entonces la pregunta no es, ¿está usted adorando? The question is, who or what are you worshiping at any moment? Entonces la pregunta más bien es, ¿a quién o a qué está usted adorando en todo momento? So let me see if I can guess. Entonces déjeme ver si yo adivino. At this moment, En este momento, you might be worshiping your belly tal vez está adorando su pancita, because it's kind of empty, porque está un poco vacía close to supper time. y está cercana a la cena. Or you might be worshiping the bed. O tal vez usted está adorando la camita, You are so tired. porque está demasiado You cansado. have been sitting here all day. Ha estado sentado todo el día. I'll tell you a little secret. Pero le voy a contar un secreto. I would rather be doing what I'm doing than what you're doing. Yo prefiero estar haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita que lo que usted está haciendo. It is difficult to sit there all day. I know Porque es that. difícil estar sentado ahí todo el día, yo lo sé. So who or what are you worshiping at this moment? Entonces, ¿qué o quién está usted adorando en este momento? God made man to be a worshiper. Porque Dios creó al hombre para que fuera un adorador. But then, Pero luego, take your Bibles over to Genesis chapter 3. vayan a Génesis capítulo 3. And of course, you know what happens here. Y saben ustedes qué es lo que pasó. Verse Por 1. supuesto, en el versículo 1. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field the Lord God had made. He said. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. What do we have here? ¿Qué es lo que tenemos aquí? We have the world's second counselor. Tenemos el segundo consejero del mundo. Counseling began in the garden. La consejería comenzó en el jardín del Edén. God is the first counselor. Dios siendo el primer consejero. The serpent is the second counselor. Pero la serpiente es el segundo consejero. Now we know the message of the first counselor. Ahora entendemos cuál es el mensaje del primer consejo. The goal of the first counselor is that he be glorified through the creation. Y el mensaje del primer consejero es que él fuera glorificado a través de su creación. And everything he made to give glory to himself. Y todo lo que él creó lo hizo para traerle gloria a sí mismo. You studied that this morning. Usted estudió esto esta With mañana your 25 questions. With the 25 questions. con las 25 preguntas. Now what about this second counselor? Pero entonces, ¿qué tal con el segundo consejero? The second counselor was in direct opposition to the first counselor. Saben, el segundo consejero estaba en oposición directa con el primer consejero. The second counselor wanted to call into question the goodness of God. Porque el segundo consejero estaba cuestionando la bondad de Dios. He questioned even what God said, Aún cuestionó lo que Dios mismo había dicho. and as you know, he misquoted God. Y como ustedes saben,
citó equivocadamente lo que Dios había And dicho. let me tell you how he was thinking with a little illustration. Déjenme explicarles cómo él estaba pensando con una pequeña ilustración. If you are a parent, if you have any children at all, raise your hand. Si usted es padre de familia, si tiene hijos, por favor, levante su mano. Who is a parent? Let me see your ¿Quién hands. es padre de familia? Que All levante right. su mano. Okay. So this brother right here, Entonces, este hermano que está aquí, my academic friend. Let me ask you a question, okay? permítame hacerle una pregunta, hermano. And you can answer honestly before God and everybody. Y entonces puede usted First of all, responder how many- honestamente delante de Dios y delante de todos. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. How old are they? 3. ¿Cuántos años tienen? Sí, los hijos, sí, por favor. 10, 9, bueno, 9, 8 y 1. 9, 8 and 1. Okay. Now here's a question. Ahora, esa es la pregunta. Are you ready? ¿Está listo? Listo. Ready. Do you have a bedtime for the children? ¿Tiene una hora de acostar a mean by los that? niños? Sí. Yes. Yes? You make the children go to bed at a certain time? ¿Usted hace que sus hijos vayan a la cama a una hora específica, hermano? Sí. Sí. Yes. Let me ask you another question. Pero entonces déjeme hacerle otra pregunta. Do you make the children eat vegetables? ¿Hace que sus hijos coman vegetales, verduras? Sí. Yes. No siempre se los comento. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, I have just proven this man hates his children. he comprobado que este caballero odia a sus hijos. How do we know he hates his children? ¿Y cómo sabemos que él odia a sus hijos? Because if he loved his children, Porque si he acaso él would let amara a them sus do hijos, whatever they want. él permitiría que ellos hicieran lo que ellos quisieran hacer, Right? ¿verdad? When he says to the children, "What would you like for supper?" Cuando les preguntara a sus hijos qué es lo que quieren cenar, and they say potato chips and Coca-Cola, dijeran papitas y Coca-Cola, he papitas should fritas say, y Coca-Cola. "Okay." Entonces él debería decir, está bien, hijitos. But no, he makes them eat vegetables. Pero no, él los hace y los forza a que coman vegetales. Now you know this is silly. Pero ustedes saben que esto suena loco, ¿verdad? This is exactly the line of argument that Satan used in the garden. Pero esa es la misma línea de argumento que ocupó Satanás en el jardín del Edén. Do you think God really loves you? En realidad usted piensa y cree que Dios le ama, God really wants the best for you? que realmente Dios quiere lo mejor para usted. But he gave you a rule. Pero Él les dio una regla. He said, all the trees are okay, don't eat from one. Todos los árboles son buenos, pero no coman de uno. If God really loved you, he'd let you do whatever you want. Pero si Dios realmente los amara, Él les dejaría hacer lo que ustedes quisieran. It wasn't true then. No fue cierto en aquel momento It isn't true now. y no es cierto en este momento. God bless you, brother. Dios le bendiga, hermano. Of course we have rules for our children Claro que tenemos reglas para nuestros hijos, because we love our children. porque justamente amamos a nuestros hijos And we know what is best for them, y nosotros sabemos qué es lo mejor para and ellos they do not. y ellos no. That's called parenting. Y eso se llama ser padres. Satan had this idea. Y Satanás tenía esta idea. If I could just get these people dissatisfied, Si acaso pudiera hacer que esta gente se estuviera insatisfecha, then perhaps they would rebel against God. y entonces es posible que haga que ellos se rebelen contra Dios. So Satan said something like this. Entonces Satanás dijo algo parecido a esto. Look, God doesn't really love you. Miren, Dios realmente no los ama. So here's what I think you should do. Así que déjenme decirles lo que yo pienso que deberían de Do hacer. whatever you want. Hagan lo que ustedes quieran Be your hacer. own person. Sean las personas que Make ustedes your own son. decisions. Hagan las decisiones propias. Stand on your own 2 feet.
manténganse firmes sus dos pies. Be a man. Sean hombres. Ugh. Ah. Don't let anybody tell you what to do. No permitan que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer. Does that sound familiar to you? ¿Les parece familiar eso? That's what our children are being told in our societies every day. Eso es lo que nuestros hijos están diciéndoles a nuestros hijos en nuestra sociedad en estos días. You don't have to listen to your parents. Tú no tienes que escuchar a tus padres. What do they know? ¿Qué es lo que ellos saben de todas maneras? They're old. Ellos están viejos. They're like 35. Ellos tienen como 35. You don't have to listen to the civil authorities. Ustedes no tienen que escuchar a las autoridades civiles. You don't have to listen to the pastor Ustedes no tienen que escuchar al or pastor the church officials. o los oficiales o los líderes de la iglesia. Do whatever you want. Hagan lo que quieran. Stand on your own. Manténganse firmes. Be independent. Sean independientes. And when you hear that kind of talk, Entonces, cuando ustedes escuchan ese tipo de you pláticas, now know exactly where it originated. ahora ustedes saben de dónde proviene That originalmente. kind of philosophy came from the pit of hell. Ese tipo de filosofía vino del mismo infierno, These are the two counselors. porque están dos consejeros. One loves you and wants the best for you. El uno lo ama y quiere lo mejor para ustedes. The other one hates you and wants to kill you. Y el segundo lo odia y quiere eliminarlo, matar a usted. And this battle has been waged throughout the story of the Bible. Y esta es la batalla que se ve a través de toda la Biblia. The prophets of the Old Testament called God's people to repentance. Los profetas del Antiguo Testamento llamaban al pueblo para que se arrepintiera. Jesus and the apostles called people to repentance. Jesús y sus discípulos llamaban a las personas para que se arrepintieran. And Paul especially set the gospel at the heart of the Christian message. Y Pablo especialmente puso el evangelio en el mensaje cristiano. Now, second question. La segunda pregunta. Tarkus has already handled this one very thoroughly. También hermano Tarkus pudo desarrollarlo. What is biblical counseling? ¿Qué es la consejería bíblica? You learned the short definition. Ustedes aprendieron ese mentioned significado corto, simple. Biblical counseling is simply a ministry of graciously applying the truths of the Bible to the challenges of life. La consejería bíblica es simplemente aplicar la gracia de las verdades y fundamentos bíblicos a los retos y desafíos que se presentan en la vida. And of course, you also learned the longer definition. Y también, por supuesto, escucharon la definición más larga. Biblical counseling is that action or process which concern believer or group of believers lovingly confronts and scripturally instructs the sinning or suffering fellow believer for the purpose of effecting God glorifying change. Don't do it, Ro. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Gracias a Dios que está escrito. And you had a whole lecture from Tarkus on the definition. Y entonces tuvieron una sesión completa y la definición. He took that long definition and broke it into 10 pieces. Y entonces tomó esa definición larga y la desglosó en 10 pedazos. And this is what I'd like you to think about. Y eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Sometime go over those 10 pieces again Vayan otra vez de regreso a esas 10 partecitas and ask del yourself desglose and ask yourself this question. y háganse esta pregunta. How does this piece contrast with other kinds of counseling? ¿Cómo esta pieza contrasta otro tipo de consejería? So, biblical counseling could be one time or ongoing. Entonces, la consejería bíblica puede hacerse en un evento o puede ser un proceso continuo. What about the other kinds of counseling? Y entonces, ¿qué tal la otra tipo de consejería, hermanos? Usually years and years of therapy. Algunas veces son años y años de terapia. Biblical counseling balances biblical love and biblical truth. Pero en la consejería bíblica hace un balance entre el amor bíblico y las verdades bíblicas. What about the other kind? Pero ¿qué de los otros tipos de consejería? No biblical love
no hay amor bíblico and no objective truth, y no hay una verdad objetiva, and so on. Do that with all 10 of those. etcétera. Ustedes pueden empezar a hacer ese tipo de contraste. Next question. Y la siguiente Who pregunta: should do this kind of biblical counseling or personal ministry? ¿quién debería de ejercer ese tipo de ministerio o de consejería? And for this, I need you to open your Bibles, please, to Galatians chapter 6. Y para eso quiero que vayamos a Gálatas 6. And look with me, please, at the first couple of verses. Y quiero que vean conmigo los primeros versículos. Oh, quiz question. ¿Perdón? Go ahead. Hay una pregunta de examen, hermanos. Who wrote Galatians? ¿Quién escribió Gálatas? Paul did. Pablo. Who did he write it to? ¿Para quién se lo escribió? Just seeing if you're still awake. I'm sorry. Por si acaso están dormidos. A los Gálatas. The believers in the churches of the region of Galatia. Entonces, para los creyentes de la región de Galacia. And of course, here's what he said. Y eso es lo que dice. Brothers, he means brothers and sisters, Christians. Hermanos, y a eso se refiere hermanos y hermanas If anyone cristianos. is caught in any trespass. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, And by the way, let me just ask. Are believers in El Salvador ever caught in trespasses? hermanos, hay una pregunta. ¿Acaso cristianos creyentes de El Salvador alguna vez se les ha hallado en alguna falta? Yes or no? ¿Sí o no, hermanos? Yes. I keep hoping I will go to the country where all of the believers are already perfect. Mantengo la esperanza de ir a algún país donde todos los creyentes son perfectos, I haven't found that country yet. pero no he encontrado el país aún. And this one is not it. Y este no es el país. Brothers and sisters, if you see a brother or sister overtaken in a trespass, Hermanos y hermanos, si ustedes ven a un hermano sorprendido en alguna falta, then you, because you have the Spirit, entonces ustedes, porque ustedes tienen el Espíritu, you are supposed to do something. ustedes se supone que deben hacer algo al What is the respecto. verb? ¿Y cuál es el verbo que What are you aparece ahí? supposed to do? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Restaurarle. Restore. Restauradle. Restaurarle. Restauradle. Ya. This is my new Spanish word. Esa es mi nueva palabra en Restaurarle. español. Restaurarle. That's right. Exactamente. Now, it really doesn't make any difference what the English word is or the Spanish word. No importa la diferencia que cómo suena en inglés o en español. It only makes a difference what the word is in the original language La diferencia es cómo suena en el lenguaje original and what that word in the original language means. y lo que significa en esa lengua original. And the word literally means to mend something together again. Y entonces lo que significa literalmente es enmendar otra vez algo. In those days, the word was used idiomatically in two ways. Y entonces en esos tiempos esta palabra se ocupaba idiomáticamente en dos maneras. It was used to describe mending a broken fishing net. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de componer, enmendar una red de pescar. So it's 2,000 years ago. Entonces esto pasó hace 2000 años You are a fisherman on the Sea of Galilee. y usted está allá hace 2000 años siendo un pescador en el throw your net mar de out. Galilea y tira la red, You pull it back in. está jalando la red de regreso No fish. y no encuentra ningún pescado. Why? ¿Por qué? Because you got a hole in your net this big. Porque hay un gran hoyo así de grande en la red. What will you do? Entonces, ¿qué es lo que hace? Take your boat to the shore. Entonces regresa con su barquito Hold the net a la out. costa y jala la red, la net, Spread the net out y la estira, esa red, and then knit it back together again. y empieza a coserla nuevamente, a unirla. That's literally the meaning of this word. Literalmente ese es el significado de esta palabra, restaurar. It was also used También era utilizada concerning broken bones. cuando se quebraban los huesos, Break your arm, cuando se quebraba un go to the brazo doctor, y vamos al you get doctor an x-ray, que se le saca un rayos X your arm is broken. y se da cuenta que su brazo está You quebrado. got to put bones back in the right Y place. tenemos que poner otra vez los huesos en su. And then they take your arm out Posición of original. service for a while. Entonces tiene que mantener el brazo fuera de servicio por un momento, por un tiempo. Just like you had to take your net out of service for a while. Así, de la misma manera que usted tuvo que
poner la red fuera de uso, fuera de servicio por un tiempo, so that those bones will knit back together para again. que estos huesos puedan otra vez entrelazarse nuevamente como originalmente estaban. You, brothers and sisters, Ustedes, hermanos y hermanas, since you have the Spirit, puesto que tienen el Espíritu, are responsible to restore broken believers. son responsables de restaurar a los hermanos que han sido resquebrajados. Here's the soul of a fellow believer Está el alma de un compañero de milicia, con un compañero creyente, and now ¿verdad? there has been a break from the grace of God. Y este hermano se ha quebrantado la relación de la gracia de This person Dios is making bad decisions, porque ha estado cometiendo o haciendo tomando decisiones malas, moving the wrong equivocadas direction, y moviéndose en la dirección incorrecta. not walking faithfully with Christ. No se ha dedicado a andar What are you fielmente delante de what are you Dios. supposed to do? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Now, let me tell you what the verse does not say. Permítame decirle qué es lo que el versículo no dice. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you see a brother or sister caught in a trespass, si usted sorprende a alguien, algún hermano, en alguna falta, go tell the pastor. vaya a decirle al pastor. It doesn't say that. No dice eso, ¿verdad? Go tell one of the elders. Vaya a decirle a alguno de los ancianos o líderes. Go tell your discipleship group leader. Vaya a decirle al líder del grupo de discipulado. It doesn't say that. No dice así, ¿verdad? It says, brothers and sisters, Dice, hermanos y hermanas, you restore. usted restaure. And we kind of think, me? Y entonces podemos decir, yo. Yes. Sí, That's why you're here. por eso usted está acá. To learn how to do biblical soul care. Para que usted aprenda a hacer un cuidado de alma bíblico. Just imagine what happens in a church Imagínese lo que puede pasar dentro de una iglesia where all the leaders donde todos los líderes and the elders y los ancianos and the teachers y los maestros, all know how to care for souls. todos ellos saben cómo cuidar el alma. What a relief to the pastor, Qué alivio para el pastor. because now in that church there's a soul care team. Porque ahora entonces en esta congregación hay un equipo que está al cuidado del We're going to alma. describe for you how to create a soul care Y team. entonces le vamos a describir a ustedes cómo crear este equipo que esté al cuidado del That alma. will be in module 4. Y eso va a ser en el módulo número 4. So be sure to do your projects for growth Así que por favor, asegúrense de hacer esos proyectos and come back for 2 and 3 para poder venir al módulo 2 y al módulo so you can 3 get that teaching in number 4. para que puedan recibir esa enseñanza y entrenamiento en el módulo 4. So what's the answer to our question? Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? Who should do this? ¿Quién debería de hacer esto? The answer is every believer. Y la respuesta es cada creyente. And by the way, this is, I think, officially the second largest module 1 that OIC has ever had. Y para decirles un dato, hermanos, este es oficialmente el segundo grupo más grande que hemos tenido dentro de nuestro ministerio OIC. That picture is the largest group. Este era el grupo más grande que hemos tenido. That is 501 Filipinos. Esos son 501 filipinos. And that's the other program I couldn't get to Y ese es el otro programa que because le of the costó snowstorm. llegar porque I think- también había I think una Tarkus tormenta de mentioned that. nieve. All right, why is this ministry so important? ¿Por qué es este ministerio tan importante? And you have these things in your notes. Así que tienen estas notas en su folleto, So I'll hermanos. just quickly go through Así this. que vamos a ir rápidamente a través de esto. Um, oh no, sorry. For the reason that is given in Colossians 1:28, Por la razón que dimos en Colosenses 1:28, we should take the time to go there. I will not. deberíamos de tomar el tiempo para ir ahí, pero no lo haremos. Please look that up in its context Por a little favor, bit later. léanlo y véanlo en el contexto un poquito más tarde. Okay, so what does this mean for you? Pero ¿qué significa esto para usted? Keep growing and changing.
continuar creciendo y cambiando. Congratulations, you are here to learn how to do personal ministry. Felicidades, están ustedes aquí para saber cómo hacer consejería. It also means that you must resist the temptation to become a busybody. Hermanos, tienen que resistir la tentación de convertirse en alguien que está siempre ocupado, como una You abejita must be ocupada. committed to you must maintain and allow others to maintain appropriate confidentiality. Y tienen que asegurarse de mantener la apropiada confidencialidad. And then you must support those in your church that are doing this kind of ministry. También tiene que apoyar a otros que dentro de su congregación están haciendo esto.